Buenas a todos, hoy estamos con una nueva entrevista en el canal. Esta vez tenemos a Juan Schnittmann, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Estás presentando nuestra parte del mundo. No salí de la cama todavía y ya estoy cansado. Está grande, es eso. Capaz mejor hacemos las valijas separadas. ¿Que podemos dividir las cosas allá? No, parece mejor ir con las cosas separadas, va a ser más práctico. Nunca nadie parece contento de separarse, ¿viste? Se vive siempre como una tragedia. No sé, podría ser algo bueno en algunos casos. Tiene 4 años. Está defendiendo sus cosas, su mamá, sus juguetes, es normal. ¿Puedes decir que se divierte? No sonríe. No, nunca sonríe. Todo el día me preparo para venir a casa. Me repito frases, parezco un mico rayado. Hoy cuando llegue a casa voy a estar bien, fuerte, de buen humor. Bueno, para mí también es difícil, ¿eh? También tengo imágenes en mi cabeza de una familia feliz que nunca se hacen realidad. No quiero ir al viaje. ¿Está bien? Total, están acostumbrados a que no estés. Vos pensás mucho en estar con otros, ¿no? Yo no pienso eso. Pienso en estar sin vos nada más. Para él, esta casa, nosotros mismos, somos el mundo, todo lo que hay. Y bueno, tiene mucho que ver en el origen con el incendio, cuando estabas terminando hace 10 años el incendio y se te ocurrió hilar con un mismo personaje, una diferente pareja. ¿Cómo fue eso? Un poco, en realidad, cuando terminamos de filmar el incendio, lo que se nos ocurrió es hacer alguna otra cosa con alguno de esos personajes. Idealmente era seguir la historia de esos dos personajes, en principio inclusive, y luego, con el tiempo, fue apareciendo eso, la idea de, bueno, hacer otra, como un poco otra historia, como una especie de spin-off, en vez de una secuela del incendio. Y surgió como un poco la idea o el desafío de, ya el incendio era una película que ocurría en 24 horas, un tipo muy acotado, sí, hacer una película en un tipo más acotado. Directamente una película como casi en tiempo real de 1 hora y media, donde toda la historia se desarrolla a lo largo de 1 hora y media. Y un poco como el germen de cuál es esa hora y media, esa hora como del amanecer, que es como donde sucede la película, me vino de cuando yo era chico y me acordaba de mis padres levantándome muy temprano, llevándome como medio dormido al auto para salir de viaje muy temprano a la mañana, para ir a la costa, cosas por el estilo, esas cosas que hacen los padres para evitar el tráfico. Clásico de los 80s. Hoy también. Y hoy también, supongo, solamente que no me ocurre. Y no sé, eso, yo tengo como esa experiencia de niño, yo no tengo hijos, y entonces digo, bueno, a ver, ¿qué hablan los padres? ¿Qué puede suceder con unos padres durante esa hora y media, hora de tiempo como medio muerto, en el que todo está en silencio, los hijos duermen, se puede hablar como con tranquilidad en un punto, pero a la vez hay que hacer silencio, no se puede levantar la voz, claro. No se puede levantar la voz porque los niños están durmiendo. Y había algo como de ese universo que resultaba atractivo, y en base a eso empezamos luego a llenar la historia con Agustín Aliendo, que es mi habitual colaboradora en los guiones. Sí, que también estuvo en el incendio. En el incendio, inclusive ella participó en Sangre también, en la película del 2020, digo, sí. Con quien escribo todo. Sí, tu colaboradora habitual. Así es. Tanto en el incendio como acá, vuelvo a traer el incendio porque son dos películas casi como una secuela espiritual, ¿no? Sí, más que espiritual, el personaje de Marcelo se continúa, digamos, de esa película esta. Continúa desde el personaje de Juan Barberini. Son dos películas que retratan particularmente tiempos de crisis en la pareja. ¿Hay algo en especial, primero si hay algo en especial que te atrae de eso, de esa temática en especial?
y si volcaste algo de experiencias propias, quizás en algo o algo que te hizo acordar, Sí. ¿no? A una pareja. La verdad que no estoy súper seguro de cómo terminé haciendo películas sobre vínculos y parejas. No es que dije, sí, es por acá. Como en un momento de repente estaba en esta y después dije, sí, esta. Tipo, me siento cómodo acá, me parece que tengo cosas para explorar, para decir, no sé, esa es una palabra un poco grande. Pero sí es algo, bueno, como muy cercano, muy transversal, muy horizontal para todos, digo, las situaciones de separación o de crisis, y no sé, hay como mucho terreno para explorar para mí, porque en general, no sé, las películas toman eso, pero no le está pasando alguna otra cosa. En cambio, no sé, yo acá trato de, nos metemos a diseccionar muy en detalle cuáles son las particularidades y los deseos ocultos de los personajes, las heridas del pasado que se manifiestan y que vuelven a aparecer. Hay algo de ese universo que claramente me resulta atractivo. Es más para charlar con el psicólogo, quizás en una conversación de cine, no estoy seguro bien por qué. Lo voy a seguir haciendo y quizás en un momento tengo una respuesta, todavía no la tengo. Pero sí hay algo bueno que yo disfruto mucho de dirigir actores, de estar en situaciones como contenidas, cerradas, de rodaje me refiero, como a departamentos, como situaciones más pequeñas, en donde me siento a gusto, en donde eso, como me gusta jugar en una baldosa, ¿viste? Como estoy cómodo ahí. En eso, en dedicarme al detalle, en estar notando la entonación de una frase que quizás me gustaría que sea para otro lado, de charlar con el actor, con los actores exactamente de qué está hablando la escena, más allá de lo que está, de lo evidente, digo, para que eso esté de alguna manera, ver cómo resuelven los actores y sorprenderme, cómo resuelven al decir y cómo resuelven sobre todo al recibir también. Esta es una película donde, en mi opinión, en nuestra parte del mundo, hay muy, muy lindos momentos donde los personajes están recibiendo lo que dice el otro. Y lo que pasa en esa cara y en ese rostro y en eso que queda pensando como el personaje, en eso que está escuchando. No solamente el acto, como la parte pasiva, si querés, de la conversación. Sí. Bueno, hablabas de los actores. Ya con Juan ya son viejos conocidos, pero con Margarita Molfino es la primera vez que trabajas con ella. Es la primera vez que trabajo con Margarita, aparte es el primer protagónico de Margarita en cine. ¿Cómo llegaste a ella? ¿Te tuviste a través de una referencia? Sí, fue Juan. Con Juan es como mi cuarta película, yo tengo mucha confianza y él la recomendó mucho. Yo pedí una copia de trabajo que había dando vueltas de Los Delincuentes porque todavía no se había estrenado. Pero bueno, pedí ver un corte que había dando vueltas por ahí para poder verla también en algún lado a ella. ¿Se lo pediste a Moreno? Sí. Y nada, yo la conocí a Margarita personalmente porque, bueno, amigos en común, gente del teatro, yo también he trabajado bastante en teatro, inclusive en danza. Así que, no sé, así llegué a Margarita, nos juntamos, charlamos, nos caímos bien también, que es como medio fundamental para encarar el proceso de hacer una película, que es tener eso, entender que, no sé, es esa cosa de, bueno, podríamos ser amigos, porque vamos a pasar un mes encerrados trabajando sin parar, tenemos que, poder tener la expectativa de que podríamos ser amigos, básicamente, y eso ocurrió. Esa expectativa estaba, entonces, bueno, adelante. Bien, entonces terminaron como siendo amigos. Y yo la obstrucción que le puse a Agustina a la hora de escribir es, ok, pero yo no quiero filmar con un niño, o quiero filmar lo menos posible. Entonces apareció esta idea como del niño fantasma. Es un niño que está en sonido, que está siempre en una habitación, al cual no se puede molestar, no se lo puede despertar. Pero es una especie de como fantasma que se va acrecentando a lo largo de la película hasta ocupar como un espacio muy central en la trama sin nunca estar.
Claro. solamente con unas voces a lo lejos, o unos quejidos, unos llantos. Y eso era un poco también la gracia, para mí, la gracia un poco del dispositivo este que se nos ocurrió. Y también hay algo que yo te contaba un rato antes, yo como estoy criado en el cine de terror. Entonces para mí todas las películas son un poco una película de terror. O hay un elemento que sea una película de terror. El Incendio es una película de terror de pareja, digo, como el vínculo como terror. Sangre es una película de monstruo, ¿viste? Es una película de monstruo, no hay nada sobrenatural, pero es una película sobre un monstruo. Y esta es una película sobre un fantasma. Entonces para mí siempre hay algo ahí que a mí me divierte de dónde tirar, porque, no sé, es un género con el que me siento muy, muy a gusto. Y ahí en El Incendio, sobre todo, no en esta, tiene una puesta en escena mucho más como tradicional, si querés. Pero en El Incendio había muchas cosas pensadas directamente, la puesta en escena en clave de cine de terror. Con fueras de campo, ruidos y cosas por el estilo, que bueno, eso acá no hacía falta. Obviamente. Y además les marca como un poquito el tono, porque los actores tienen que hablar en cierto tono muy bajito. Eso fue, la mitad de mi trabajo en el rodaje fue más bajo. Más bajo. O sea, discutan, pero bajo. Más bajo, sí. Y también ir regulando, porque bueno, cuando están en la habitación tienen que hablar más bajo porque está al lado de la habitación del nene. Cuando están en la cocina pueden hablar más fuerte. En el living un poco y un poco. Viste, es como bueno, ir trabajando esa espacialidad para que la presencia del niño sea constante también. Pero sí, hay algo de todo ese trabajo que bueno, a mí me resulta muy... no sé, gratificante o me divierte hacerlo. Bueno, también el tema de la espacialidad, que ocurra todo en un mismo espacio y con planos largos. Le da como cierta teatralidad en un punto. Yo rechazo esa noción. Sí. Para mí, pero es como muy... la teatral, para mí tiene un aspecto teatral. Para mí el aspecto teatral de la película es que uno puede ver arcos de personajes de comienzo a fin. Que eso es lo teatral para mí de la película. Cuando tú estás en el teatro, en general las obras transcurren en el tiempo que uno está sentado en el teatro. Las obras a veces tienen elipsis, pero tampoco tantas, digo. Entonces ahí me parece que ese es el aspecto en el que esta película y el teatro están bastante hermanadas, que es, te vas a sentar y vas a ver un arco de un personaje desde comienzo a fin, listo. Luego la espacial, digo, que ocurre en un solo espacio, sí, entiendo obviamente que haga acordar al teatro, pero para mí el teatro está asignado sobre todo por un estilo de actuación que es muy ajeno a esta película. Si yo pusiera a actuar a los actores como actúan en la película en una obra de teatro, vos desde la fila 5 pensás que no están haciendo nada. Las actuaciones son para cines, digo, son actuaciones con un plano acá. Un plano más cerrado. Con un plano acá donde nada, lo que importa, o lo que a mí me importa al menos, es eso, es el microgesto de Juan de Barberini mientras ella le dice que por qué la gente no se siente contenta de separarse, y él diciendo, ¿qué? Como, para mí la película está en esos lugares, digo, y esos lugares están acá, no están en el teatro, digamos. El teatro tiene estilos de actuación, bueno, que tienen que llegar a la última fila del teatro. Esto no llega a la última fila del teatro. Esto llega al primer plano de una película. Tu última película está hecha con el Inca, con el apoyo del Inca. ¿Cómo ves de acá a, no sé, los próximos al menos 3 años, cómo va a ser el tema de la financiación y cómo conseguirlo? La gestión actual del Inca, voy a primero ir para atrás, porque esta película se hizo con el apoyo del Inca, pero también de un Inca que ya funcionaba muy mal en el 2023. Digo, tampoco, a mí no me gusta tampoco la idea que tienen otros sectores o personas, digo, que militan. Yo también milito, digo, dentro del mundo cinematográfico, dentro del colectivo de cineastas. No venimos de una panacea. No venimos de algo que funcionaba bárbaro. Venimos de algo que, digo, esta película que es literalmente 2 actores en un departamento, no alcanzaba el dinero que te daba el Inca para hacerla. Entonces, si para una película con 2 actores en un departamento no alcanzaba la plata, el Inca ya estaba roto antes. Ahora directamente no existe, que es diferente que esté roto.
Algo roto Sí. se puede arreglar, algo que no existe, no existe. Claro. Entonces, primero, si va a volver a ver un Inca, tiene que ser, no puede ser el Inca que dejamos. Tiene que ser otro, uno mucho mejor y que funcione mucho mejor. Porque el Inca que dejamos era muy malo. Y yo creo que por eso también, en un punto, fue tan fácil ganar ese discurso, ganar con ese discurso ante la sociedad. Claro. Porque estaba roto. Si eso hubiese estado funcionando espectacular, la batalla hubiese sido otra. Dicho esto, Sí. que no es muy popular, No, sí, estoy totalmente de acuerdo. no es muy popular para que lo diga gente del medio, digamos. Claro, sí, obvio. Porque obviamente lo que todos queremos es que por lo menos sea lo anterior, digamos. Digamos, en ese momento nosotros tuvimos que hacer hicimos la película y tuvimos que sumar a la coproducción de Uruguay, afortunadamente, que también se sumó, para poder completar la película. Y de todas formas a la película le faltó dinero, que afortunadamente tanto los productores argentinos como uruguayos terminaron de poner. Es una película, eso, que no se hizo solamente con la plata del Inca, se hizo también con plata privada. Sí. En donde también hay otra como fantasía espectacular, que es que los directores de cine que hacemos películas del Inca, nos llenamos de plata. Yo solamente con El incendio gané plata, porque la película se vendió a un montón de festivales y ganó premios. Claro. Toda esa plata que hice con El incendio la perdí con sangre. Eran todos los ahorros de mi vida. Y en esta no cobré. Y yo quiero que cualquier persona que hace su trabajo me cuente si está 4 añitos trabajando sin cobrar. No. Entonces, Absolutamente nada. Y perdón, Sangre salió en 2020. Sí. ¿Te agarró la pandemia o pudiste esos meses? Me agarró la pandemia. Te agarró la pandemia. Se estrenó durante pandemia, en diciembre del 2020, la película. Y me la agarró el Inca, una gran devaluación en el medio, y ahí sí perdí todos los ahorros mientras estaban adentro, un expediente dando vueltas adentro del Inca. Sí, ya sabemos cómo son los pagos y todo. Entonces nada, todos los que hacemos películas con el Inca, ¿sí? Estamos en un nivel de precariedad y realmente en realidad nos va bien si la película le va bien. Eso que se supone que todos dicen que quieren que pase ya era así. O sea, nadie se llena de plata haciendo películas con el Inca. Claro. Perdón, hay 2 o 3 personas que se llenan de plata haciendo películas con el Inca. No son ninguna de las personas que uno conoce, son nombres ocultos, y cuando uno los menciona recibe amenazas y cartas de documento. Bueno. Ya me pasó. Ok. Después me contás. Sí. Ya me pasó. Fuera de... El cine en el futuro, digamos, el cine argentino, yo creo, o inclusive me parece que es como el mejor de los casos, en los próximos años va a volver a haber un cine de guerrilla como el que había cuando hicimos El amor primera parte, en la primera película que yo codirigí con Santiago Mitre, hoy nuestro director argentino más importante del mundo, con Ale Fadel, un director muy prestigioso del cine de género, y Martín Mauri, que está a punto de estrenar su primera película, que es con producción de Bayona, que es Vieja Loca. Mirá vos. Nosotros 4, dirigimos hace 21 años esa película, y esa es una película que hicimos nosotros 4 con el apoyo de la Universidad del Cine en ese momento, Mariano Ginás, que venía de hacer Balnearios, pero tampoco era un personaje conocido, particularmente en la cinematografía. Sí, estaban todos arrancando. Estábamos todos empezando, teníamos todos 23, 24 años cuando lo hicimos. Y bueno, en el mejor de los casos aparecerán como películas así. Bueno, de alguna manera así se hizo El mensaje, la película de Iván Fum, que ganó en Berlín hace algunos meses. Es una película hecha medio a pulmón, con lo que había, y ya está. Yo me crucé a él, a su productor y a su director de fotografía hace poco, y me contaron un poco cómo lo hicieron. Fueron a hacer. Y es una película que funcionó bárbaro, pero bueno, Iván Fum, para lograr, llegar a ese lugar hoy, ¿cuántas películas hizo con el Inca antes? 6, 7. Claro. Hasta generar una cinematografía, ser reconocido en el mundo,
y poder llegar con una película a Berlín. Es lo mismo que Bruno Estañaro, es lo mismo que Mitre, es lo mismo, digo, todos estos directores que ahora ya no precisan o están en otros lugares de la cinematografía, todos empezaron por ahí. Exactamente. Y hay otra cosa, a mí hay algo que como yo, una teoría personal, pero yo no creo que el cine argentino sea excepcional. Yo creo que solamente hacemos mucho. Hacemos mucho, entonces hay algo que es bueno de ese mucho. Claro. O sea, es una cuestión de números. O sea, la cinematografía argentina ha sido importante los últimos 30 años porque hay muchísimos directores y entonces algunos de ellos son buenos. Y porque esos directores han podido hacer una primera película que quizás llamó un poco la atención de un festival, una segunda película que anduvo mejor, una tercera película que llegó al público, un público más masivo. Digo, así se fueron construyendo los directores que hoy la gente sí conoce, sí admira, o sí dice, bueno, pero él no necesita la plata del Inca. Bueno, pero la necesitó antes para empezar su carrera. Y así también es que todos los técnicos que trabajaron en el Eternauta ahora se formaron haciendo películas con el Inca. Obviamente. Y más allá de eso, hay un argumento económico que también se soslaya, que me parece muy extraño, que es toda la plata que el Inca pone en una película se distribuye capilarmente hacia la sociedad. Sí. Nadie se está comprando... Sí, porque eso genera trabajo, genera un montón de trabajos indirectos. Claro. Pero no solo eso, sino... Digo, nadie se está yendo a comprar terrenos a Uruguay con la plata con la que hizo su película. No. Está yendo al almacén a comprarte a vos. Claro. Está yendo a la peluquería a pagarte a vos el corte de pelo. A vos que decís que estás en contra de que se hagan películas con la plata pública. Claro. Esa plata pública la estás cobrando vos después. Entonces es como... Es plata que el Estado inyecta en la economía. Y ni hablemos si se vende afuera y los dólares. Y ahí de repente entran dólares, exacto. Es todo un retorno. Y ahora es plata que está parada en una cuenta. Porque uno de los últimos posteos del Inca, estos absurdos que hacen, donde el community manager del Inca odia a la comunidad cinematográfica, así como su presidente. Dicen que el Inca tiene superávit. Está mal que el Inca tenga superávit. Claro. Es un error que el Inca tenga superávit. Porque la plata esa es para gastar. Claro. La única función del Inca es gastar plata en hacer películas. Exacto. Si tiene superávit, está gestionando mal, no bien. Claro. ¿Entendés? Por la ley de cine dice que tiene que dar cero el balance del Inca. Dice que tiene que utilizar al menos el 50%. Entonces, si es una buena gestión, te tiene que dar cero, no superávit. Superávit, gestionaste mal.